Las guerras parto-seleucidas fueron una serie de conflictos entre el imperio seleucida y los partos. Los seleucidas fueron finalmente expulsados de Irán y se fundaría el imperio parto. La invasión de tribus iraníes en Asia Central y la incapacidad de los seleucidas por defender o mantener la unidad de su enorme imperio fueron las principales causas de la guerra. El general de Alejandro Magno, Seleuco I, estableció el imperio seleucida en el año 312 a.C. El estado seleucida fue el más potente de los reinos diádocos que surgieron tras la muerte de Alejandro, extendiéndose desde Siria hasta el Indo y abarcando la mayor parte del territorio de Alejandro. Con los continuos conflictos con los estados helenísticos vecinos en el oeste y la rebelión de sus poblaciones iraníes en el este, los seleucidas se encontraron rápidamente con dificultades al intentar gestionar un imperio tan vasto. Diodoto y Andrágoras, los sátrapas seleucidas de Bactriana y Partia, respectivamente, proclamaron sus remotas provincias como estados independientes en el año 245. Aprovechando la preocupación de los seleucidas por la guerra que estaba librando Antíoco I frente a una invasión celta en Asia Menor, y además el imperio seleucida se hallaba envuelto en la tercera guerra siria. Sin embargo, los Parni, una tribu iraní de las estepas de Asia Central, gobernada por arsaces, atacaron el reino de Andrágoras en el año 238, masacrándolo y venciendo al gobernador separatista, y además conquistaron todo el recién creado reino. Esta región anteriormente seleucida que habían capturado dio a los Parni su nombre, y más tarde se les conoció como los partos. Posteriormente empezaron a intentar someter la mayor parte posible del imperio seleucida oriental, capturando Hecatompilos en el año 238 y convirtiéndola en su capital. La provincia de Bactriana, ahora independiente, se unió a ellos, llevando a los seleucidas a perder la mayor parte de su territorio al este de Persia y Media, porque Seleuco II, el monarca seleucida de esta época, estaba demasiado ocupado por la guerra contra el Egipto Ptolemaico. Seleuco II sucedió a su padre Antíoco II como rey en el año 246, pero debido al conflicto con el Egipto Ptolemaico no pudo responder a las invasiones partas en la parte oriental del imperio. Como resultado, Hierax, el hermano menor de Seleuco II, intentó hacerse con el control de Asia por su cuenta. Los dos hermanos acabaron llegando a un acuerdo que permitió a Seleuco lanzar una expedición contra los partos. Es posible que Seleuco II lograra inicialmente expulsar a los partos de Partia e Hircania, pero al final fue derrotado y capturado por los partos, que quizás contaron con la ayuda de Diodoto II, el rey de Bactriana. Tras ser liberado, Seleuco regresó a Asia Menor para enfrentarse a Hierax, que se había rebelado nuevamente contra su hermano. Posteriormente y muchos años después, cuando el hijo de Seleuco II, bajo el nombre de Antíoco III, llegó al poder, se marcó como objetivo reunir el reino de Alejandro Magno bajo la dinastía seleucida. El ambicioso monarca inició un esfuerzo por retomar las provincias orientales en el año 209, y tras derrotar a los partos en la guerra, lo consiguió. Los partos se vieron obligados a aceptar el vasallaje y se limitaron a gobernar el territorio que pertenecía a la antigua provincia seleucida de Partia. Sin embargo, como el ejército seleucida estaba a sus puertas, el vasallaje de Partia era, en el mejor de los casos, mínimo. Antíoco recibió el título de grande por parte de su nobleza por retomar las provincias orientales y establecer las fronteras seleucidas tan al este como lo habían sido bajo Seleuco I, el creador de su imperio. Por suerte para los partos, el imperio seleucida tenía muchos enemigos, y no pasó mucho tiempo antes de que Antíoco dirigiera sus fuerzas hacia el oeste para luchar contra el Egipto Ptolemaico y la naciente República Romana. La derrota de Antíoco III a manos de los romanos en la batalla de Magnesia significó un fuerte golpe a la soberanía seleucida, y en particular su ejército quedó gravemente damnificado, decayendo considerablemente la influencia seleucida en el oriente. Antíoco lanzó una expedición a Irán tras esta derrota, pero fue asesinado en Elimaida. Los arsácidas tomaron posteriormente el control de Partia y proclamaron su total independencia del imperio seleucida. La principal ciudad del imperio, Seleucia, fue tomada por los partos en el año 141, y en el año 148 el monarca parto Mitridates I atacó Media, que ya estaba sublevada y era la capital oriental
del Imperio Seleucida. Mitrídates obtuvo el control de Mesopotamia y Babilonia como resultado de estas conquistas. Las pretensiones seleucidas sobre cualquier territorio al este del río Éufrates terminaron finalmente con los partos en el año 139, cuando derrotaron decisivamente un importante contraataque seleucida, destruyendo a dicho ejército y capturando al rey en persona, de nombre Demetrio II. En el año 130, Antíoco VII lanzó una contraofensiva contra los partos en un intento de recuperar esta zona, superándolos inicialmente en 2 batallas. Los partos enviaron una delegación para discutir un acuerdo de paz, pero finalmente rechazaron los términos propuestos por Antíoco. Después de esto, el ejército seleucida fue dividido y se acuartelaron para pasar el invierno y ponerse en movimiento al siguiente año. Pero el intento de los seleucidas por recuperar Persia se detuvo cuando en el año 129 los partos, encabezados por Frate II, atacaron y mataron a Antíoco en la batalla de Ecbatana, destruyendo y capturando al resto del ejército seleucida. El ya débil imperio entró en una caída de la que nunca pudo recuperarse, como consecuencia de la pérdida de tanto territorio. El imperio seleucida se convirtió en un estado muy disminuido geográficamente que consistía un poco más que Antioquia y las tierras circundantes. La percepción de los partos de que el imperio seleucida era un valioso amortiguador contra Roma es la única explicación de que siguiera existiendo. Pompeyo se apoderó del imperio seleucida cuando dirigió una expedición romana a Siria, sentando las bases de las guerras romano-partas, pero esto es tema para otra historia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.